Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo impacta la crisis generada por el COVID-19 en el cierre contable y fiscal? Bueno, el impacto es muy fuerte porque genera unos gastos que no son deducibles del impuesto sobre la renta, precisamente porque son estimaciones, según el artículo 21-1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Entonces, voy a poner unos ejemplos rápidos como para que entendamos la gravedad del asunto. Voy a suponer que yo tengo un cliente que me debe, no sé, 500 millones de pesos, que concentra el 70% de mi cartera, voy a suponer, ¿ok? Y resulta que ese cliente se quiebra, o entra en insolvencia, o tiene unos problemas muy graves, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el gran lío que tenemos es que si yo aplico, por ejemplo, el método de pérdidas esperadas, yo voy a tener que llevar todos los 500 millones de pesos al gasto. Pero lo clave acá es que eso no es deducible de la renta. Es decir, ¿por qué no es deducible? Porque el artículo 21-1 del estatuto, en el parágrafo 6, me dice que las mediciones o estimaciones de NIF pues no son aceptadas fiscalmente, pues porque tienden a ser relativamente subjetivas. Y eso hace pues que a mí se me dañe toda mi tasa efectiva de tributación, porque voy a dar un gasto contable que no me voy a poder deducir de la renta, ¿sí? Es decir, que aparte de que me afecta a mis estados financieros, no lo puedo deducir, ¿sí? Entonces, todos los ajustes de la orientación 18 del Consejo Técnico, todos esos ajustes que están ahí en la orientación 18 sobre COVID o que sacó las supersociedades, me van a generar gastos no deducibles. Entonces, miremoslo en pantalla, dice aquí en la pantalla. No deben existir diferencias contables y fiscales en las cuentas por cobrar, por ejemplo, en la cuenta 1305, sino en la cuenta correctora deterioro, o sea, en la 1399, que es lo que se llama una partida conciliatoria. Las partidas conciliatorias las tenemos desde 1993, son las partidas que terminan en 90 y algo, es decir, las que registran las estimaciones de final de periodo, ¿sí? O pues, que aquí le vendan a la gente es que 2 PUCs, o sea, y yo siempre le digo a la gente, si a usted le vendieron 2 PUCs, mejor dicho, y usted lo compró, no, es que grave. La gente cree que la niña habla de PUCs, pero bueno, yo le digo, no se ponga a comer cuento. Es que usted puede seguir usando el mismo PUC de siempre, pero independientemente de eso, les muestro acá. Cuentas por cobrar, dice, el saldo de las cuentas por cobrar, voy a suponer el ejercicio, mírelo bien, es de 1.000 millones, está en pantalla, e incluye 500 millones que se estiman incobrables por el COVID, ¿sí? Pero ojo, no han prescrito. Error, darles de baja contra el patrimonio disque solo para NIF. Ese error lo cometieron aquí muchas empresas en el ESFA. Le daban de baja disque para NIF. Y entonces, claro, quedaban con 2 libros porque decían, es que la cuenta por cobrar la tengo en el libro tributario y en el otro no, porque en el otro le di de baja. Es que es un error dar de baja una cuenta por cobrar hasta que no prescriba. Si usted lee la NIF PYMES párrafo 35.9a y la NIF 1 en el apéndice B1, BB1A dice, no, pero ¿cómo la das de baja? No, lo que tiene es que deteriorarla. Entonces miremos cómo, es decir, en una cuenta correctora, miremoslo en pantalla. El deterioro fiscal serían 500 millones por el 33, esto siempre es un análisis de saldos que usted hace al final del periodo, y le da 165 millones como lo viste en pantalla. Y aquí en la pantalla le voy a mostrar que usted tiene 2 deterioros de valor, pero eso no quiere decir que tenga 2 libros, sino que aquí le da 165, que es 500 por el 33, y el deterioro NIF le dio el 100%, vamos a suponer 500, entonces usted tiene una diferencia de 335, y uno tiene que aprender a contabilizar diferencias, porque es que la NIF le obliga a que contabilice diferencias temporarias, o sea, las que vienen del balance, no le dice la NIF que lleve 2 o 3 libros, ¿sí? Eso lo explico allí en globalcontable.com en las libro, o simplemente entra a Global Contable y hay un icono que dice el mito de la contabilidad paralela. Ahí estúdialo, porque en realidad hay gente que, pues de verdad, digo yo que come mucho cuento, llevando 2 y 3 libros. Eso no es necesario, absolutamente en ningún caso. Entonces, aquí la pantalla me muestra, muchachos, lo siguiente, dice, aquí tengo 2 deterioros de valor. Eso no quiere decir que yo tenga 2 libros, ¿ok? Tengo 2 deterioros de valor, 2 estimaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en pantalla? En la pantalla lo podemos ver de la siguiente manera. Primero registro la fiscal según el oficio DIAN 1919 del año 2018 y pues son los 165. Y luego voy a contabilizar la diferencia. ¿Y cómo se contabiliza la diferencia? Pues la diferencia eran 335, usted lo ve en pantalla, lo lleva a una 51, 99, 97. Esta 97 es lo que se llama una partida conciliatoria. Ahora bien, usted puede dar cuenta que hay un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque siempre que hay una disminución, cuando yo hago las estimaciones de final de periodo, si yo valoro si la contrapartida del ajuste en la cuenta de balance
es un ingreso o un mayor valor del patrimonio, habría un pasivo por impuesto diferido, porque habría una diferencia temporaria imponible. Pero cuando el ajuste, porque esto es siempre por ajuste, el impuesto diferido se calcula al final del año, o bueno, usted lo quiere hacer semestral, pero no es que usted todos los días esté contabilizando impuestos diferidos. Si la contrapartida es un gasto, como está en pantalla, un mayor gasto, hablamos de una diferencia temporaria deducible, es decir, un activo por impuesto diferido lo que genera. Es decir, a pesar de que usted ajusta una cuenta del balance, usted siempre mira la contrapartida. Si la contrapartida es un ingreso futuro o mayor valor del patrimonio, entonces usted lo va a llevar a un pasivo futuro, a un pasivo por impuestos futuros. Es que eso es un pasivo por impuestos diferido, un pasivo por impuestos futuros, es decir, una provisión de lo que usted cree que le va a tocar pagar a futuro. Pero en este caso estamos diciendo, no, mira, tengo un gasto que no es deducible todavía, hay que esperar que se cumplan unos años más para que me lo dé deducir la DIAN. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el efecto del COVID? Pues vamos a tener una cantidad de gastos que no van a ser deducibles. En el curso que vimos de cierre contable y fiscal y también en el curso de efectos tributarios de la NIF explicaremos, por ejemplo, qué pasa con los activos no usados. Ahorita con el COVID, por ejemplo, muchas empresas han tenido que cerrar oficinas, edificios, etcétera, y pues no han podido trabajar por 6 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que según la NIF, esos activos los activos no usados se tienen que continuar depreciando. ¿Y esto qué pasa o qué origina? Origina una problemática grandísima porque la DIAN ha dicho en varios conceptos y además ya está en programas de fiscalización que esa depreciación de los activos no usados no es deducible, artículos 128 del Estatuto Tributario y 107, porque usted no estaba produciendo rentas con esos edificios, gravísimo, porque por ejemplo, una empresa de buses que tengo por ahí, que no, pues realmente es una empresa que le compra seguros a seguros del Estado. Yo como asesor de seguros del Estado, en alguna conversación que tuvimos con esta empresa, son casi 500 o 600 buses parados para que transportan niños de colegios. ¿Y qué pasó? Pues que simple y llanamente tener los vehículos parados, si usted los deprecia, pues entra en causal, puede entrar en causal de liquidación. Y esa depreciación, por ser una estimación, no es deducible fiscalmente. Gravísimo, gravísimo el asunto porque te va a dañar las tasas efectivas de tributación. Hay que buscar alternativas. Una alternativa puede ser cambiar al método de unidades de producción, cuando usted es una empresa que puede hacerlo, o muchas van a tener que apartarse de la NIF y no depreciar este periodo, dejando una nota que le permite la NIPYMES en el párrafo 3.5c o la NIC 1 párrafo 20c, donde le dice, si quieres apártate, pero pon la nota. Es decir, mucha gente está diciendo ya, voy a tener que pagar esas depreciaciones, digamos, porque pues gravísimo. Y lo mismo pasa con las depreciaciones de los avalúos. Hay gente que se puso a valorar los activos en el ESFA, cosa que están muy bien los edificios que los valoren, pero se pusieron otra vez a depreciar los avalúos, cosa que ni siquiera la NIF pide, porque si usted mira la NIF 16 en el párrafo 54, le sugiere que usted no debería depreciar los avalúos. Es decir, yo puedo valorar los edificios, pero no volverlos a depreciar. Bueno, claro que hubo gente que valoró hasta las sillas y las mesas viejas. Yo escribí un artículo que se llama Terrorismo contable con los bienes muebles, versión 2, búsquelo así, versión 2, donde explico por qué razón. Eso es o sea, en mi criterio, eso no era necesario. Además, muchas multinacionales no lo hicieron, y pymes tampoco, ponerse a valorar una mesa y una silla vieja y hasta papeleras de baño. Y luego de poner otra vez a depreciar, pues eso lo va a quebrar con el COVID, porque usted no tiene ingresos, pero sí se está depreciando otra vez más valor. Entonces, por ejemplo, ahorita los hoteles que valoraron los hoteles y lo volvieron a empezar a depreciar, los hoteles no tienen ingresos ahorita, o muy pocos, y vuelvan a depreciar el avalúo, pues va a tener grandes problemas. Algunos piensan que es mejor aumentar la vida útil, pero yo creo que eso no es una buena solución. Entonces, la conclusión a la pregunta, digamos, porque sí me alargué un poquito, es, oiga, ¿cuál es el efecto del COVID? O la pregunta era claramente, ¿cómo impacta la crisis del COVID el cierre contable y fiscal? Hombre, el gran lío de ahí está en las estimaciones del balance, que es decir, todo lo que es deterioro de propiedad, planta, equipo, inventarios. Por ejemplo, por ahí tengo un cliente que tenemos en Global Contable que nos llamó hace poco porque compraron unos creo que eran unas carpas, por decir algo, para conciertos y sombrillas. Hoy no se están haciendo conciertos. Si yo los compré en $1.000.000, pero ahora me va a tocar venderlos en 800.000, tengo un deterioro de valor en una cuenta 1499, que se llama partida conciliatoria porque termina en 90 y algo, ¿sí? Y que no es aceptada fiscalmente, es decir, lo llevo contra un gasto no deducible, porque la DIAN no lo deja deducir. ¿Por qué no? Porque todavía no lo has vendido. Artículo 21, raya 1, parágrafo 6. Entonces tenemos problemas con las depreciaciones de los activos, problemas con los deterioros de los inventarios, los deterioros de propiedades, planta y equipo, los deterioros de cartera o de cuentas por cobrar, como lo vemos en pantalla, pues.
que estamos mostrando acá claramente que yo puedo tener 2 deterioros más no 2 contabilidades. Mírelo bien en la pantalla, mírelo bien para que no se confunda, porque hay gente que le dicen que tiene que tener 2 contabilidades. Y así mismo se llevan los ajustes por depreciaciones, todo explicado en el libro El mito de la contabilidad paralela, que está gratis en Global Contable. Pero, ¿qué pasa si después me paga este cliente? Si después me paga este cliente, en la diapositiva está, donde explico que habría que reversar la cuenta 1399 contra un ingreso grabado, de acuerdo con el artículo 196, y la 1399-97, que estaba en la diapositiva anterior, mírenla ahí, contra un ingreso no grabado conforme al artículo 28.7. Entonces, por eso es que decimos que usted no puede tener diferencias en las cuentas 1305, por ejemplo, sino en la 1305-99, es decir, en la partida conciliatoria. Esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario, que nos dice, oiga, ¿cuál va a ser el gran efecto del COVID? El gran efecto del COVID es el problema de las estimaciones contables. Es decir, el gran problema es que precisamente aplicar NIF es hacer unos ajustes de final de periodo, no de los registros del día a día. Los registros del día a día no cambian. La contabilidad, la mecánica contable no te cambia. Deja de comer cuento de los libros, 3 libros, 3 PUCs. Deja de comer cuento con eso. Lo importante es, perdóname que sea así de informal, pero es que a veces estos temas a uno le duele la profesión. La conclusión es que estos ajustes de final de periodo no son deducibles. Eso consiste en que usted al final del periodo hace unos ajustes del futuro, de las estimaciones de lo que va a pasar en el futuro. Y eso no es aceptado fiscalmente, ni si lo valoran ni si lo desvaloran. Entonces, pues eso es lo grave de este asunto, y es que muchas empresas van a entrar en causales de disolución precisamente por aplicar mal la NIF, por ejemplo, porque están depreciando los avalúos y cosas por el estilo. Entonces, muchas cosas seguramente nos van a obligar a cambiar de políticas o de estimaciones, por lo menos, para el próximo año, incluso para este año. Es un tema que estamos solucionando mucho acá, estamos trabajando mucho ese tema aquí en Global, porque de verdad que hay mucha gente que está repensando las políticas contables por todo este tema de COVID.